Que deja como ganadora a Javier Milei en primera vuelta por Carlos Pagni en La Nación Más. Vamos a mirar qué pasa con el voto. Vamos a mostrar un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada, al que ya hemos recurrido varias veces. Es un muy buen instituto de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Esto lo obtenemos gracias a Pablo Fernández, que es uno de los académicos que forma parte de este instituto. ¿Qué vamos a mirar en este? Me gustaría ver el siguiente y después volver a este, a ver si podemos. Intención de voto a presidente. Según este instituto, en el voto general, Milei hoy estaría en 31%, Massa en 28,6% y Patricia Bullrich en 23%. 33, 28, 23. Si vamos a los votos válidos, que son los que cuentan para la elección general, no se cuenta ya el voto en blanco. Por lo tanto, como la muestra es más pequeña, alcanzar porcentajes más altos es más fácil. Lo tenemos a Milei en 37, a Massa en 32 y a Bullrich en 26. Si uno estos datos los combina con los datos de abajo, cambia la imagen. ¿Por qué? Porque Milei es el que todavía tiene un techo más alto, 49% de gente que estaría en general dispuesto a votarlo, aunque hoy no diga que lo vota, digamos, de gente que no lo rechaza. Massa tiene un piso alto de 28, pero un techo de 39, mucho más bajo. En la medida en que Massa llega a 28, se le vuelve más pesada la pista como para seguir sumando votos. Y en cambio Bullrich tiene un techo similar al de Milei. Tiene todavía mucho recorrido para hacer si tuviera una campaña correcta. 46% de techo y un piso de 23. Ahora vamos a la anterior. Y este es un cuadro muy interesante, que es cómo migra el voto respecto de las primarias. Entonces tenemos que en el caso de Milei, el 95% de los que lo votaron lo seguirían votando. Es el que más retiene el propio voto, como es lógico siempre con el que gana. El que ganó con Milei, lo votó a Milei y pasó una noche feliz, el 13 de agosto quiere volver a pasar una noche feliz mirando televisión el 22 de octubre, por decir una frivolidad. El poquito voto que se le va a Bullrich, 3%. Bullrich retiene el 82% del voto propio, pero hay un 14% que se le puede ir a Milei. Ahora, el que votó a Larreta, acá hay un problema para Bullrich, el 63% vota a Bullrich, pero el 10% vota a Massa. Larreta está trabajando sobre ese voto. Perdón, Massa está trabajando sobre ese voto de Larreta y está trabajando sobre la interna de Juntos por el Cambio. Yo no sé hasta dónde son inocentes las declaraciones de dirigentes importantes, muy calificados y muy entendidos de este juego, como Emilio Monzó, cuando ya desde ahora dice, si hubiera un balotaje entre Massa y Milei, yo votaría a Massa. Habrá que ver qué opinó Patricia Bullrich de ese pronóstico tan prematuro. Acá hay un voto que Massa está buscando. Y hay un 9% que se va de Larreta a Milei. Y hay un 16% de Larreta que no está decidido. Acá hay una pelea. 16% de los votos que sacó Larreta. Massa retiene mucho, 92%. Un 2% se le va a Milei. Está en relación con lo que hablábamos al comienzo. Este es un voto peronista que se va a Milei desengañado de Massa y un 5% pasa a votar en blanco. Y el voto de Grabois, si quieren rarezas, bueno, 83% a Massa no es raro, pero 2% va a Bullrich. Alguien que votó a Grabois y después dice voto a Bullrich. A Schiaretti va el 2%, a Milei va el 1%. Y lo que parecería más lógico es insignificante, que el voto de Grabois vaya al trotskismo de Miriam Bregman. Schiaretti pierde muchísimo. Acá hay una gran cantera para ir a buscar. Pueden buscar todos. A Massa le va el 21%, a Bullrich el 15%.
Y Massa obtiene muchos votos de los otros candidatos pequeños, digamos, que no entraron, no obtuvieron el piso suficiente para entrar en la competencia. Ahora miren esto. El voto en blanco, 20% de los que votaron en blanco irían a Massa. Si esto es así, Massa acá está haciendo una buena campaña. Pero el 25% de los que no fueron a votar irían a votar a Milei y el 24% a Massa. Acá hay evidentemente una polarización de los desencantados, un problema para Bullrich. Gran radiografía del Observatorio de Psicología Social de la UBA, de la Facultad de Psicología, que nos muestra esto otro. Bueno, estos son los escenarios de balotaje. Todavía es muy hipotético esto. Un balotaje entre Milei y Massa lo gana ampliamente Milei, 51-31. Un balotaje entre Milei y Bullrich y deja mucho que no sabe, pero el balotaje entre Milei y Bullrich es interesante, porque hay 35% que no decide. Esta es una muy buena noticia para Bullrich, a pesar de que en principio lo gana Milei. Y un balotaje entre Bullrich y Massa lo gana Bullrich con un porcentaje de 17% que todavía no sabe. Es decir, acá esto nos indica que en un escenario de balotaje Massa la pasa mal porque hay una gran voluntad de cambio, que lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, de ruptura con este gobierno. Ahora miren esto otro que interesante, de la misma encuesta. Los motivos del voto. ¿Por qué la gente vota a uno u otro candidato? A ver si los podemos ver. A Milei, porque me da más esperanza de salir de la decadencia, el 60%, por sus propuestas económicas, 55%, porque quiero probar con alguien nuevo, que no está contaminado por la vieja política, 38%. ¿Por qué? Las razones por las cuales menos se lo vota, porque es el único que no fracasó. Claro, nunca estuvo. Porque va a terminar con la ideología de género. Y por descarte, porque es el menos malo. Pasamos a otro. ¿Por qué voto a Massa? Porque Milei y Bullrich me dan miedo. Porque es el único que asegura gobernabilidad. Porque va a defender nuestros derechos. Esto lo lee Massa, ¿eh? Esto lo sabe Massa. La campaña del miedo de Massa respecto de los otros candidatos. Es decir, esto es interesante no solamente porque nos muestra cómo está la sociedad, esto nos muestra cómo está la cabeza de los candidatos en las estrategias por conseguir nuestro voto. ¿Por qué las razones por las cuales menos se lo vota? Porque va a enfrentar a la derecha, o sea que lo que prometen Cristina, Máximo Kirchner, etcétera, nadie lo cree, que Massa vaya a enfrentar a la derecha. Por sus propuestas económicas, bueno, es bastante obvio, a pesar de que es el ministro de Economía, porque creo que si es presidente se separará del kirchnerismo y hará un buen gobierno. Esto lo cree también solamente el 3% de los votantes de Massa. Y vamos a los votantes de Bullrich. Asegura un cambio con gobernabilidad del 60%. Acá es donde apunta Bullrich y muestra equipos. Da esperanza de salir de la decadencia, 40%. Esto se superpone con Milei, porque va a tener respaldo en el Congreso para hacer los cambios que propone. Es prácticamente lo mismo que el 60%. Es decir, hay un enorme porcentaje de las razones más importantes por las que se la vota a Bullrich es la gobernabilidad, o la razón más importante. ¿Por qué casi no se la vota? ¿Por sus propuestas económicas? Melconian. ¿Porque me gusta su personalidad o porque es una nueva líder? Chocolate por la noticia, la conocemos hace muchísimo tiempo en la política Bullrich. Este es el panorama del votante, frente al cual esto es la demanda. Frente a esta demanda se mueve la oferta, se mueven los candidatos. ¿Y qué están tratando de hacer los candidatos para captar el voto? Para captar el voto del que no fue a votar, del voto en blanco, el voto del que está rezagado como Schiaretti.
cada uno trata de sacarse de encima su mochila. Bullrich, que dice, tal vez en una formulación de la que ahora está arrepentida, que Macri busque su lugar. No podemos quedar esperando a que Macri decida qué quiere hacer. Hoy Macri volvió al país, hizo declaraciones, dijo que su candidata es Bullrich. Yo creo que Bullrich lo que está esperando es algo que probablemente no suceda, que es que Macri diga jamás aceptaría un cargo en un gobierno de Milei. Eso no va a pasar probablemente, porque hay mucho vínculo entre Milei y Macri, inclusive muchos candidatos de Milei, sobre todo en la lista de diputados nacionales, no es que fueron puestos por Macri, pero tuvieron el ok de Macri sencillamente porque Milei lo consultaba, le tiene confianza y quería un criterio. Macri, a sus íntimos, ¿qué les dice? Ya estoy harto. Que me diga ella qué es lo que quiere y yo lo hago. Porque todo lo que hago cae mal. Bueno, ya lo decía Felipe González, el expresidente es un jarrón chino, valiosísimo, pero uno no sabe dónde ponerlo. Esto es lo que le pasa hoy a Patricia Bullrich y a Juntos por el Cambio con Macri. Massa ya dijo que los de la generación de él, los que tienen 50 años, tienen que empezar a hacer su vida porque ya no tenemos a nadie arriba. Cristina, teléfono. ¿Cómo no tenemos a nadie arriba, Massa? Si el 90% de las cosas que tenés que hacer las haces por indicación de Cristina, y es más, no puede elogiar al gobierno de Alberto Fernández en ninguna de sus facetas, alguna buena habrá tenido, porque Cristina se ofende. Pero él le tiene que decir a su electorado, somos un comienzo de nuevo sin Cristina. Hay algo más divertido. Miren este video de Massa. Y lo tenemos que decir aunque estemos en la televisión pública y aunque tengamos simpatía por el gobierno, también hay cosas en las que el gobierno está en deuda y tiene que pedir perdón. Bueno, es que hay un desafío que me parece que es cómo le explicás al que te votó en 2019, por ejemplo, con mucha esperanza, de, bueno, ¿sabes qué? Dame otra oportunidad más. Y al que no te votó también, porque por ahí no le gusta a Milei Bullrich. Pero es que lo primero que ¿Por qué tenemos va que a hacer es confiar? pedirle disculpas. Porque hubo, digamos, gente Está que a bien. lo mejor tuvo lo... Me interesa una frase que dijo. Los que a lo mejor tenemos simpatía con... ¿Cómo simpatía con el gobierno? Sos el ministro de Economía de este gobierno. Se supone que tiene mucho más que simpatía por el gobierno el hombre que es prácticamente el presidente, que hoy hizo anuncios que después Alberto Fernández tiene que ir a la televisión a decir que él dio la orden porque nadie le cree, porque hoy el presidente es Massa. Pero él dice, bueno, los que a lo mejor tenemos simpatía por este gobierno, se tiene que sacar también la mochila del gobierno. Lo mismo pasa con Axel Kicillof. Y acá hay una novedad importante. Esto no lo esperaban en el Instituto Patria, no lo esperaban en la Cámpora. Probablemente haya sido, para quienes sigan la vida del peronismo y de Unión por la Patria, la declaración más importante de esta semana que pasó. Miren lo que dijo Axel Kicillof durante un acto esta semana. Nosotros que somos parte del peronismo, uno dice, bueno, Perón, Evita, Néstor y Cristina, pero no tengo ninguna duda de que son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país, pero creo que tenemos que ir dándole un carácter de época nuevo. ¿Tienes ya tufillo a esas bandas de rock, ¿no?, que tocan los viejos grandes éxitos? Y uno sabe, pero bueno, va a haber que componer, muchachos. Va a haber que componer. Una nueva, no una que sepamos todo. ¿A quién le está hablando? ¿Le está hablando a Cristina Kirchner? ¿Le está hablando a la Cámpora y Máximo Kirchner, que quedaron envueltos en llamas cuando vieron estas declaraciones? Nace nada menos que en la provincia de Buenos Aires, alrededor de la candidatura de Kicillof, un experimento post-kirchnerista. ¿Qué pasaría si Kicillof gana la provincia de Buenos Aires y se convierte con Yarlora casi en los dos únicos gobernadores importantes del país representando al peronismo? ¿Va a lograr Kicillof lo que promete y no logra Massa, jubilarla a Cristina? Interesantísima la declaración de Kicillof. Un Kicillof sobre el que esta semana llovió lluvia ácida desde Estados Unidos. La jueza Loretta Presca, como todos sabemos, le concedió al Fondo Burford todo lo que el fondo pidió. Probablemente algunos expertos
en derecho civil y comercial o en derecho comercial americano dicen que ha sido probablemente la sentencia más cara que haya concedido, que haya decidido un tribunal de New York en su historia. La más concesiva respecto del demandante, con frases muy peyorativas frente a Carlos Zanini, que es el que pensó la estrategia de estatización de YPF y es el que ahora la tuvo que defender como procurador del Tesoro delante de Presca, y frases extraordinariamente peyorativas, burlonas, respecto de Kicillof, sobre todo cuando Kicillof dijo en el Congreso, no vamos a ser tan tontos de respetar el estatuto de la empresa. Un abogado, lo mencionamos en su momento, en abril hablamos de esto aquí en Odisea, Edward Scarvalone, que trabajó para el gobierno en la discusión de este problema que es la demanda del Fondo Burford, le escribió al gobierno y a los abogados del gobierno un mail para reclamar honorarios y en ese mail, que es el único mail que quedó dando vueltas por el Estado porque se habían destruido toda la documentación de todo este caso YPF, los Kirchner la destruyeron cuando se fueron en el 2015, dice, para probar que él había trabajado, dice, acuérdense que yo les dije, no le reconozcan derechos a Repsol, no reconozcan que Repsol deje por escrito que renuncia a derechos que tendría por la forma en que se estatizó, porque van a venir otros, los Eskenazi, que le venden sus derechos a Burford, pidiendo lo mismo. Es lo que sucedió. Nadie lo escuchó. La torpeza, la mala praxis es tan grande que uno termina creyendo lo que parece imposible, y yo creo que al final es imposible, que es que toda la maquinaria kirchnerista haya trabajado para que los Eskenazi puedan cobrar a través de Burford los 2.000, 3.000 millones de dólares que pueden llevarse después de haber entrado a YPF sin poner un dólar. Esto no es un conflicto, esto es un divorcio. El contador Víctor Manzanares declaró en la justicia delante del juez Bonadío, en la causa Cuadernos, que a él, Daniel Muñoz, el secretario de Kirchner, le contaba que los bolsos llenos de plata de Kirchner los manejaba después Sebastián Eskenazi, del Banco de la Provincia de Santa Cruz, que es el que termina beneficiándose con la obtención sin plata del 25% de la compañía y que estaría detrás de Burford. Los Eskenazi si dicen que no, tendrían una forma de demostrarlo. Podrían prometer ahora que cualquier remuneración que reciban por esta causa la donan a YPF sin cargo. Sería una buena forma de demostrar que no tienen nada que ver. ¿Qué pasó con la estatización de YPF? No se entiende si no se entiende que esto es un divorcio. Si no se entiende que Eskenazi era clave en el manejo de dinero de los Kirchner. Que justificaron su enriquecimiento ilícito delante del juez Ollarvide diciendo que en el Banco de Santa Cruz les pagaban tasas excepcionales. Todas las versiones de quienes conocen muy bien este entramado afirman que la estatización de YPF se decidió cuando la familia Kirchner se enteró de que parte del patrimonio de los Eskenazi en YPF les correspondía a ellos y que los Eskenazi, como se dice en el ambiente del AMPA, se los habían fumado. Y a partir de ahí se decidió estatizar ese patrimonio. En Comodoro Pi, gente que conoce a la perfección esta trama dice, y tendríamos que mostrar una foto que podría certificarlo, o por lo menos inducirnos a pensarlo, que Bonadío, si tenía alguien que le ponía fichas en la cabeza para que metiera presa a Cristina, era Sebastián Eskenazi después de la estatización de YPF. Acá lo vemos comiendo en plena causa Cuadernos, donde jamás se los citó a los Eskenazi a dar explicaciones por los dichos del contador Manzanares, almorzando en la Pecoranera, la Oveja Negra, en la calle Ayacucho. Cerró el restaurante. Kicillof pide una canción nueva, algo que no hayamos escuchado. Después del fallo de Presca, la están cantando los Eskenazi. Vamos a empezar Odisea
hablando con el padre Pepe de todo esto que hemos hablado respecto de la situación de la pobreza, la campaña electoral, el papel de la iglesia. Después vamos a escucharlo a Pancho Olivera hablarnos de un señor que se llama... después vamos a hablar con Jaime Campos. ¿Quién es Jaime Campos? Es el presidente de la Asociación Empresaria Argentina. Nos va a venir a hablar de una declaración que hacen las principales empresas del país, la acaban de hacer, sugiriendo, demandando, reclamando cuáles deberían ser las reglas por las cuales en un próximo periodo presidencial la economía empiece a encaminarse, empiece a recuperarse. Después, sí, Pancho Olivera, vínculos entre Milei y el masismo. El caso Vargas. Sergio Vargas, funcionario de Massa, candidato de Milei. Lo que no se contó del acto de Massa en Tucumán, en la voz de Daniel Vilota. Vuelve Ani Parraguirre con una pregunta a la que le va a dar respuesta. ¿A dónde va en esta elección el voto de las mujeres? Hablábamos ahí de que hay quienes lo votan a Milei para que disuelva la ideología de género. Y Camila Perochena, ¿qué pasa con los oficialismos que tienen que defender un candidato y defender una campaña en tiempos de gran crisis económica? ¿En qué se parece la situación de Massa, por ejemplo, a la situación de César Angelós en 1989 cuando tenía que poner la cara por un gobierno envuelto en la hiperinflación como era el gobierno de Alfonsín? Quédese al whisky. Vamos a lanzar una nueva encuesta. Vamos a ver la encuesta que pasó y la gran sección de la teoría política en la Argentina. Alberto responde. Empezamos Odisea.